Bien, pues tú lo decías muy bien, Andrés. El gobierno ha estado entregando una serie de cifras que muestran que 10 comunas de la capital se están acercando a una posible cuarentena por alza de contagio. Es decir, se comparan las cifras actuales con las registradas cuando se decretó el primer confinamiento por la pandemia y están entonces más o menos iguales respecto de lo que pasaba, por ejemplo, en mayo de 2020. Esto es parte de lo que tú también apuntabas más temprano, cuando tú decías que teniendo las mismas cifras del momento más complejo, digamos, claro, de la pandemia, resulta que estamos con mayores niveles de movilidad y con menos capacidad para controlar este movimiento. Ojo ahí. Exacto. No es solo que haya menos gente controlando, que es también un factor, sino que cuando tú tienes más masa de gente movilizándose, incluso cuando no se puede, se hace bastante difícil ahí tener un carabinero en cada esquina. No sé si ya tenemos en línea el entrevistado. Así es. ¿Sí? Vamos a tomar contacto con España, Mirna. Exactamente, porque ahí se encuentra el investigador y también vicepresidente de Yahoo Labs, Ricardo Baeza, Yates, quien entregó cifras bastante preocupantes, particularmente sobre la pandemia en Chiloé. Todo esto en el marco de la 7ª Escuela Internacional de Verano sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por el contacto. Sí, buenos días. Buen día. Gracias por el contacto. En todo caso, fui vicepresidente de investigación de Yahoo, ya no lo soy. Perfecto, lo dejamos. Sí, pues dice ex vicepresidente, yo lo leí mal. Sí. Muy bien. No, Ricardo, no Ricardo, quiero partir con lo siguiente porque el Ministerio de Salud modificó lo que se llama un acto administrativo para que sea el Departamento de Epidemiología, que ahora va a depender directamente del gabinete de la subsecretaria de Salud Pública. Esto es bien importante porque justamente el tema de las cifras, la falta de transparencia, todo lo que pasó, sobre todo bajo la administración de Jaime Mañalich, generó mucha controversia, esto de que había cifras o conteos paralelos, qué pasaba, ¿no es cierto?, con epidemiología respecto de lo que estaba llevando adelante, ¿no es cierto?, el gabinete o su jefa de gabinete, en fin. Yo quisiera saber, lo primero que me gustaría preguntarte es cómo ves tú esta determinación. Es complicado porque yo creo que un departamento de epidemiología tiene que ser eminentemente técnico y pareciera que el movimiento lo pone a un nivel más político. Y cuando hay información de por medio, no sé si eso permite aumentar o disminuir la transparencia. Yo quiero ver qué es lo que pasa a partir de hoy día, si algo cambia o no, porque yo creo que lo que habría que haber hecho es comunicar mejor los datos independientemente de la estructura jerárquica del ministerio. Ahora me gustaría comentar con lo que acaban de decir ustedes, sí, esto de cuando están comparando los casos de hoy con los casos del pasado, y eso es un error que hacen en todas partes del mundo y también en Chile. No se pueden comparar los casos de hoy con los del pasado porque ahora estamos haciendo 3 veces más test. Así que esto sería como comparar 2 medidas hechas por una wincha que es 3 veces más grande. Ese es un error que uno ve muy a menudo y entonces la gente dice, bueno, ahora hay tantos casos como en mayo, en tal fecha, pero en realidad habría que hacer esa conversión para que todos los días hubieran los mismos test. De hecho, el peor caso que hubo en enero fue equivalente a abril en realidad, a los días de abril cuando empezó a subir la montaña que tuvimos en junio. Sí, me parece interesante, Ricardo. No estamos tan mal, ¿sí?, pero tenemos mucha movilidad y eso es cierto, y tenemos una variante nueva que es más contagiosa. Sí, es que eso es lo que quiero precisar, porque tú dices que, y te entiendo, ¿no? Evidentemente que tienes que comparar peras con peras, sobre todo cuando se trata de esta wincha a medir, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la cantidad de tests que se han hecho. Pero por eso mismo quiero saber cuál es entonces tu percepción de lo que está pasando hoy día. Entonces, no estamos tan mal como estuvimos en mayo, pero tampoco estamos tan bien. A ver, si vemos los casos, pareciera que no estamos tan mal, pero una de las cosas también quería decir que hace muy diferente que en abril, mayo no había búsqueda activa de casos y ahora hay muchísima búsqueda activa de casos. Por ejemplo, en la región de los lagos, ayer se informaron más test que regiones mucho más grandes como Valparaíso o Biobío. Así que entonces están haciendo los test a mucha gente y probablemente la mayor parte de esa gente no está infectada y entonces el test sale negativo. Entonces tampoco sirve mucho estos datos porque es difícil separar qué tipos de test se están haciendo porque no se informa eso. O sea, si se informara, por ejemplo,
¿Cuántos test son porque la persona se siente mal y va a hacerse el test? ¿Cuántos test son, por ejemplo, de trabajadores que están obligados a hacerse el test? ¿Y cuántos test son porque están buscando a personas que pueden ser contactos cercanos y no aleatorias en la calle cuando dicen, puedo hacer un test gratis y me lo hago? Esos tipos de test todos son distintos y no se informan. Y ese es el problema. Entonces es muy difícil saber los datos. Ahora, el dato más preciso que tenemos hoy en día, que es el más fresco, porque los test son de hace una semana, en el sentido de que una persona que se contagió hace una semana porque hay 5 días de incubación y recién después se siente mal y se va a hacer el test. Así que estamos viendo el pasado. Ahora, los datos del presente son las personas que están en la UCI, y lamentablemente ese número en el último mes ha aumentado más de un 60%. Es decir, estamos ya sobre 1.000, y ese número sí corresponde a un número de mayo, sería equivalente a un número de mayo. Así que si uno ve los pacientes en la UCI, uno debería preocuparse muchísimo, porque estamos ya en mayo, y en mayo, si ustedes se acuerdan, fue cuando se decretó la cuarentena, cuando las cosas estaban muy mal. Ahora, profesor Baeza Yates, hemos leído sus conclusiones en el marco de la 7ª Escuela Internacional de Verano sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile. Hay preocupación en algunas comunas puntuales. ¿Usted podría profundizar en qué zonas del país tendríamos que poner mayor atención respecto a la evolución de la pandemia y, por supuesto, cómo interpretar estos datos que nos entrega el informe epidemiológico? No, yo creo que los lugares donde se ve que hay que preocuparse más son en este momento Magallanes, Antofagasta, la región de Antofagasta, Arica, también los lagos, es decir, Chiloé. El problema es que, como digo, como no tenemos los datos exactos desagregados de qué tipo de test se hacen, es difícil calcular la posibilidad real. Porque, por ejemplo, si uno dijera, bueno, todos los casos de búsqueda activa que se dan en algún informe epidemiológico, los eliminamos y consideramos que la mayoría de esos test salen negativos, entonces la posibilidad, por ejemplo, en Antofagasta sube muchísimo, sube a un 30%, que eso es casi lo mismo que en los peores momentos de la pandemia. Por ejemplo, lo que decía de las personas en la UCI, ahora estamos equivalente al 25 de mayo, eso es después de la cuarentena, que fue el 15 de mayo de la región metropolitana. Es decir, hoy en día el número de personas en la UCI es similar a un día que estábamos en cuarentena. Y eso para mí sería muy preocupante. O sea, yo no habría esperado que llegara a ser así. Porque cuando el ministro de Salud dice que hay que esperar por la evidencia, no, el virus no espera por la evidencia. El virus ya está trabajando mucho más antes que nosotros, porque, como dije, los datos de casos son de una semana atrás. Los datos de fallecidos son de 3 semanas atrás, que es cuando en promedio la gente se contagia y después fallece, lamentablemente. Entonces, estamos viendo el pasado, entonces no podemos esperar a que el pasado sea evidente para trabajar en el presente. Lo que hay que hacer es adelantarse, como se dice en Nueva Zelanda, en Taiwán, en Singapur, y parece que no aprendemos. O sea, no aprendemos de los otros países que lo han hecho bien, y volvemos a repetir, estamos volviendo a repetir, y yo creo que podría ser peor si realmente estamos subiendo una segunda montaña, que en realidad no es una segunda hora porque nunca terminó la primera. Que es como conducir. Vamos a repetir lo que pasó, por lo que hubo en mayo, así que yo estaría preocupado solamente por los datos de la UCI. Claro, profesor Baeza Yates, es como conducir mirando el espejo retrovisor, una cosa así de imposible. Porque además lo que le decíamos al principio y con barro en el parabrisas. Además. Porque tampoco tenemos los datos son todos parciales y como tú dices, es del parabrisas. Sí, porque lo que apuntábamos al principio, profesor Baeza Yates, es que en la portada del Cuerpo C del Mercurio el día de hoy se hace esta comparación, que usted, por cierto, puede aportarnos más antecedentes si es correcta o no. ¿Por qué se lo hacemos también? Porque se hace en un periodo, hoy, enero, en que están en plena vigencia los permisos de vacaciones, ya solicitados y cursados a más de 600.000 personas. ¿Se debe evaluar eso? ¿Se deben mantener esos permisos durante este verano? Yo creo que depende mucho de qué tipo de permisos son. O sea, el problema es que todos estos permisos son sin calificar la situación. Por ejemplo, si alguien dice voy a ir a vacaciones al campo y voy a estar solo con mi familia, bueno, ningún problema. Van a mantener la burbuja y van a estar al aire libre, ningún problema. El problema es cuando los permisos son permisos que generan agrupaciones masivas de personas, peor en lugares cerrados, como una fiesta en Cachagua, o en lugares abiertos donde la gente está muy alta densidad, por ejemplo una playa. Yo estoy viendo las fotos que llegan de Chile de las playas llenas de gente,
donde no sé si se respeta la distancia física, y ese es el problema. El problema es mantener agrupaciones de personas en espacios públicos o cerrados que tienen muy alta densidad y la gente no usa la mascarilla. La gente se olvida que los aerosoles quedan flotando en el aire, incluso cuando uno está solo en un espacio cerrado que no conoce. Es eso, es una mezcla entre las medidas del gobierno más la responsabilidad individual de cada persona de no contagiarse ella, sino de no contagiarse para no contagiar a otras personas que pueden ser mayores, familiares, y tienen un riesgo de fallecer. Sí, conversamos hasta ahora con el investigador de la Universidad de Northeastern y ex vicepresidente de investigación de Yahoo Labs, Ricardo Baeza Yates, quien se encuentra en España por lo demás. Ricardo, lo que quiero saber es lo siguiente: ¿qué esperarías tú respecto de lo que va a anunciar hoy día el gobierno? Es decir, ¿debieran pasar ciertas comunas derechamente y en la región metropolitana puntualmente a cuarentena? Respecto también, me gustaría saber tu visión de cuánto han influido las fiestas clandestinas en la explosión de casos. Bueno, lo de Cachagua es un hecho bastante, digamos, simbólico por todo lo que supone, pero ya veíamos otras fiestas que se habían realizado aquí en la región metropolitana. Es un tema que continúa. Sí. Yo creo que lo de las fiestas habla lamentablemente mal de la responsabilidad que tenemos todos los chilenos en esto y de que la gente joven dice, a mí no me va a pasar nada, aunque muchas personas también jóvenes que han fallecido, como 5% de los fallecidos en Chile han sido menores de 50 años, personas que se enferman y después quedan con algún efecto lateral para siempre, sistemas cansados, etcétera. Yo creo que esa displicencia de lo que está pasando es es uno de los problemas y tiene que ver con un problema cultural. Ahora, si el anuncio es que van a hacer las famosas cuarentenas dinámicas, yo creo que sería un error monumental, que eso ya ocurrió en abril pasado y no puede repetirse. La idea de cuarentena dinámica la original es dinámicas en el tiempo, no en el espacio. Es decir, es por ejemplo, una semana yo puedo salir, la siguiente no. Y entonces si yo me contagio en la semana que pude salir, en la siguiente estoy en la casa y si me siento mal, sigo aislado. Y entonces no permito que esto se expanda. Pero hacerlo por regiones en una ciudad que tiene tan alta movilidad como Santiago, eso es un error conceptual. Es decir, nunca puedes evitar que alguien no cruce una calle y pase de una comuna a otra. Perdón, y por los problemas cultural y cruza de una comuna a otra y contagia a alguien. Claro, pero entonces desprendo de tus palabras que si no se hace una cuarentena total no sirve. En Santiago, porque la región metropolitana, para partir conversando. Sí, yo creo que la única forma es hacerlo, y yo lo dije en otra reunión con Andrea en ADN el viernes pasado. Yo creo que lo único que a esta altura sería hacer una cuarentena muy corta, pero muy estricta, de 2 semanas, diciendo, bueno, si la gente quiere, por ejemplo, que la gente se vaya de vacaciones, por último, ya que y le hicieron ese permiso, la gente se va de vacaciones, 2 semanas estrictas, con ayuda económica del gobierno a las personas que tienen que subsistir por 2 semanas y no pueden hacerlo si no van a trabajar. Y realmente ahí el virus casi desaparecería, porque si no hay contacto por 2 semanas, el virus no puede mantenerse activo. Pero permitiendo el traslado, es que eso es súper importante, Ricardo, permitiendo el traslado muy puntual para las personas que van a hacer sus vacaciones, porque ese es otro tema, la salud mental. Sí, o sea, pero si esas personas prometen que van a estar aisladas 2 semanas, sí. ¿Entiendes? Esto es una cosa esto es una cosa de responsabilidad colectiva. Si las personas dicen, mira, voy a irme al lugar de vacaciones y me comprometo a estar 2 semanas sin tener ningún contacto social con otra burbuja, y mantengo, por ejemplo, mi familia más cercana aislado, sí, porque si alguna de esas personas se contagian, por alguna razón, se mantienen aislados hasta que eso se desaparece, que por lo menos de que 15 días, lo mejor serían 3 semanas, pero digamos que el mínimo sería 15 días. Por lo tanto, usted habla ahí al final el asunto es de que todas las personas estén aisladas 15 días, da lo mismo dónde. Pero en algún momento tienen que regresar, ahí también puede haber un tema quizás en los terminales. ¿Ah? Sí, pero que regresen después de 15 días, cuando ya se supone que ellos por lo menos no están infectados. Si todos hacen eso, se acaba todo.
Y un comentario final, profesor Baeza Yates, en el sentido de lo que puede suceder esta mañana, aclarar aún más su postura respecto a un retroceso a fase 2 o incluso a fase 1 de algunas comunas. ¿Puede ser la solución en una época en que ya las personas han retomado cierta movilidad desde hace varias semanas? O sea, eso lo que puede hacer es disminuir la velocidad del contagio, pero no lo va a tener. Muy bien, queremos El agradecer. problema es que yo creo que cuando uno empieza a tener un crecimiento como el que se está viendo en los pacientes en la UCI, que pasaron llegamos a 620 mediados de diciembre, y ahora vamos a más de 1000, hoy día no sé cuánto van a hacer, pero 1050, fueron ayer. Eso es un aumento muy grande. O sea, si seguimos así... Ahora, la única cosa positiva, si uno lo ve positivo, es que la pendiente no es tan fuerte como era en mayo, pero cada vez se está poniendo más fuerte. Entonces, eso quiere decir que cada vez la velocidad de contagio está aumentando. Muy bien, clarísimo. Pero la pendiente de esto indica eso. Queremos agradecer, se nos acabó el tiempo, el profesor Baeza Yates, investigador de la Universidad de Northeastern y ex vicepresidente de investigación de Yahoo Labs, estos minutos con ADN Hoy. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.